Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a trabajar hoy acerca del proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es normal, natural y necesario. ¿Por qué? Porque las células luego de dividirse a través del proceso del ciclo celular comienzan, o sea, el ciclo celular que ya vimos en el video anterior tiene determinado límite. La célula se va a dividir hasta que llega, como les expliqué también, el ADN comienza un proceso de declinación, llega a una etapa donde no se divide más y entra en lo que se llama fase G0. ¿Se acuerdan que tiene distintas etapas el proceso de mitosis? Que yo les dije que estaba la fase G0, que es donde la célula no se divide. Inclusive les dije que había células que no se dividen nunca, que son las neuronas. Luego entra una etapa que se llama G1, etapa S y etapa G2, ¿sí? Que ya las vimos en el video anterior. Ahora, ¿qué es lo que hace que una célula se divida o no se divida? En esta imagen que yo les mostré, cuando les hablé de ADN, existen en los cromosomas, estos son los cromosomas, en los extremos de cada cromátide. Acuérdense que esta es una cromátide, esta es otra cromátide. En las puntitas existen unas estructuras que se llaman telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son secuencias de nucleótidos, dicho de una manera simple, que permiten la protección de los cromosomas. Entonces, ¿de qué dirán ustedes? ¿De qué protegen? Del desgaste, de la erosión que sufre una célula cuando se está dividiendo. El tema es que a medida que va pasando cada proceso de división celular, esos telómeros se van acortando, se van haciendo cada vez más cortitos, más cortitos, más cortitos. Y ese proceso es irreversible. La célula nunca va a tener la misma vitalidad. A medida que se va dividiendo, va perdiendo vitalidad, lógicamente. A medida que esos telómeros se van acortando, entonces van reduciendo la vida de la célula. Cuando llegan a determinada longitud, la célula no se divide más. Ese es un factor, los telómeros, que influyen en el envejecimiento de la célula. Otro factor tiene que ver con la glucosa, que la glucosa es una molécula orgánica que empieza a establecer, cuando la célula envejece, relaciones covalentes, se llaman así, con otras moléculas que están fuera o dentro de la célula. Y otro factor más que influye en el envejecimiento es autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que el propio cuerpo comienza a, digamos, reconocer como extrañas, para decirlo simple, a células propias del organismo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que yo les dije que las proteínas que forman la membrana plasmática forman el glucocáliz y que el glucocáliz es la envoltura de la identidad celular que hace que las células se reconozcan como propias? Bueno, esa marcación del glucocáliz comienza a resultar desconocida para el propio cuerpo y entonces los glóbulos blancos vienen y atacan a esa célula por detectarla como extraña, para hacerlo simple. Entonces, podríamos hablar de tres elementos que influyen en el proceso de envejecimiento celular, que son: uno, los telómeros, el primero y fundamental; segundo, la glucosa, que establece relaciones covalentes con otras moléculas fuera o dentro de la célula; y tercer factor es el proceso autoinmune del propio cuerpo de desconocimiento del glucocáliz. Hay dos enfermedades asociadas con el envejecimiento, que son la progeria y el síndrome de Werner. Ambas las voy a dar juntas porque son muy parecidas, pero tienen una diferencia que es muy importante, que tiene que ver con la etapa, la edad en la cual aparece cada una de ellas. La progeria, primero, es una enfermedad hereditaria, degenerativa, progresiva, que comienza a producir una degeneración, un envejecimiento aceleradísimo en la persona, de las células, a partir del segundo año de vida. Y comienza con una sintomatología que es calvicie, arrugas, y que está asociada a los telómeros que les expliqué recién, los telómeros de la persona que
genéticamente son mucho más cortos que lo normal. Entonces se desarrolla esta enfermedad, que tiene una sintomatología también muy específica que se llama facie de pájaros. Facie de pájaro. ¿Por qué facie de pájaro? Facie quiere decir cara, rostro. Como que tiene una similitud. ¿Por qué? Se caracteriza por tener, por ejemplo, la mandíbula inferior retraída, pequeña y retraída, los ojos, las órbitas de los ojos sobresalen, en la cabeza el rostro es más pequeño que la cabeza, o sea que hay una desproporción entre cabeza, cráneo y rostro, el rostro es pequeño, la nariz es aguileña y la voz es agudísima, aflautada. Son todos rasgos de la persona con progerie. La persona con progerie, como les dije, comienza a desencadenar esta sintomatología a partir del segundo año, ya se acelera la decrepitud, digamos, el envejecimiento, y no llega hasta los 14 años de vida. La persona 13-14 ya es el nivel de vida que tiene la persona, promedio. Y el síndrome de Werner se llama así. Werner es en honor a Otto Werner, que es el alemán, el médico que la estudió, porque tenía sus hermanos con esta enfermedad. También es hereditaria y va acompañada de los rasgos que mencioné en la progerie, pero la diferencia con la anterior es la edad en la cual, la edad promedio de vida que tiene, que es de 48, 49 años, y que además, a diferencia de la progerie que comienza en el segundo año de vida, esta se detecta a partir de la tercera década de vida, es decir, más o menos 30 años aparece la sintomatología y el promedio de vida de la persona es de 48, o sea, como que es más largo el promedio de vida. Pero para ambos casos, ambas pueden terminar con el mismo desencadenante, que es o un problema accidente cerebrovascular o un problema cardiovascular. Y se detecta, como dije, con la calvicie, las arrugas, las manchas irregulares en la cara, puede aparecer cataratas, distrofia muscular, un montón de sintomatología colateral a esta. Otra enfermedad importante para destacar con respecto a este tema es el cáncer, que a diferencia de lo anterior, de las enfermedades anteriores, que tienen que ver con envejecimiento celular desmedido, el cáncer es una multiplicación celular descontrolada. También puede tener un factor genético, pero también puede ser provocada por otro tipo de causales. Primero tenemos que ver qué es un tumor. ¿Qué significa la palabra tumor o neoplasia? Un tumor o neoplasia es un crecimiento anormal, desmedido de las células, que puede ser de dos tipos. El tumor puede ser benigno o maligno. La diferencia entre uno y otro es la metástasis. El tumor maligno se caracteriza por producir un crecimiento descontrolado y además las células cancerígenas viajan por el torrente sanguíneo hacia otros órganos o pueden introducirse en cavidades y de ahí colonizar otros órganos, y una vez que se asientan en otros tejidos comienzan a multiplicarse. Para que un tejido anormal siga dividiéndose tiene que ocurrir lo que se llama angiogénesis. ¿Y qué es la angiogénesis? Cualquier célula nueva, cuando se va a dividir, necesita alimentos. Ese alimento, son los nutrientes y el oxígeno, vienen a través de la célula. Entonces, cualquier tejido normal tiene angiogénesis, porque la angiogénesis, angio es vaso sanguíneo, génesis es origen. Cualquier tejido normal necesita alimento a disposición. Bueno, el tema es con el cáncer que el tejido anormal produce angiogénesis a través de un factor que se llama factor angiogénico en forma desmedida. Entonces, este tejido cancerígeno va a tener alimento disponible. Ese tejido cancerígeno va a crecer tanto que va a invadir el tejido sano y lo va a destruir. Comienza a usurpar el lugar. Entonces, así se propaga y se forma, se disemina
el tumor por todo el organismo. Nosotros tenemos factores antitumorales, es decir, tenemos formas, nuestro organismo tiene formas de destruir cuando una célula está descontroladamente dividiéndose de manera desmedida. El tema es que este factor antitumoral que tenemos en nuestro cuerpo no puede contra ese factor angiogénico del cáncer. Y al no poder, el factor antiangiogénico va quedando, digamos, a un costado y el tumor sigue creciendo e invadiendo otros órganos. Existen oncogenes, que son los, digamos, para decirlo simple, son los genes que predisponen a una célula sana transformarse en una célula cancerígena. Y se están estudiando esos oncogenes. Para que una célula sana primero se convierta en cancerígena tiene que pasar más o menos 10 mutaciones. 10 mutaciones. Es decir, tiene que ir cambiando de forma, función inclusive obviamente, 10 veces como mínimo. Esto da una idea del control que tenemos sobre las células de nuestro cuerpo. Porque si es necesario 10 mutaciones para que se forme un tumor, imagínense cómo es que se va perdiendo el control de esa multiplicación hasta que se forma esa neoplasia. El tumor generalmente recibe el nombre del órgano que coloniza o del tejido que coloniza. De esta forma tenemos, por ejemplo, el melanoma es el cáncer de los melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Son las células pigmentarias de la piel. El sarcoma es un cáncer en el tejido conectivo o conjuntivo. Vamos a ver en el próximo capítulo los tejidos, y el tejido conectivo o conjuntivo tiene muchas variedades. Una de ellas es el tejido óseo, que forma los huesos. El sarcoma osteogénico, osteo es hueso, génico origen, es el cáncer que se ubica en los huesos. El linfoma es otro cáncer que ataca a los ganglios linfáticos. ¿Y qué son? Son estructuras que producen glóbulos blancos. Tenemos ganglios linfáticos en todo el cuerpo, pero con mayor cantidad, lo digo brevemente para que les quede una idea, tenemos con mayor cantidad en el cuello, en las axilas y en las ingles. Son lugares estratégicos. Las fábricas de glóbulos blancos van a comenzar a inflamarse cuando tenemos, por ejemplo, una invasión de agentes infecciosos por boca. Si nos llegáramos a cortar las manos, se inflaman los ganglios de las axilas o las ingles. Pero el linfoma es el cáncer en los ganglios linfáticos. O la leucemia, que es el cáncer en los tejidos que forman los glóbulos blancos. Entonces lo que producen es que estos tejidos comienzan a producir muchos glóbulos blancos anormales. No desempeñan la función que deberían desempeñar. Entonces, a grandes rasgos, hay mucho más para decir acerca de esta enfermedad, que yo les hice un trabajo para que ustedes investiguen. Hay muchos factores que predisponen el desarrollo de neoplasias. Uno de ellos es la parte genética, otra es, por ejemplo, los agentes causales, el alquitrán del cigarrillo, la radiación ultravioleta del sol, el garradón también es un agente que puede predisponer el desarrollo de un tumor, de un cáncer. Hay muchas formas de tratar esta enfermedad, ¿sí? Una es la quimioterapia, la radioterapia y también puede ser la cirugía. O pueden ser todas combinadas. Obviamente dejan secuelas estos tratamientos para terminar con el cáncer. Por ejemplo, la radioterapia o la quimioterapia. La quimioterapia es cuando se administran fármacos y la radioterapia es cuando se administra radiación, rayos X para destruir el tumor. Con respecto a la quimioterapia tiene secuelas importantes porque al destruir las raíces, destruye las raíces, digamos, de los bulbos pilosos. El efecto colateral es la caída del cabello, no solo el cabello, cejas,
pestañas, también destruye toda la vellosidad que tenemos en el tracto gastrointestinal, por eso produce vómitos también. Son todos los efectos colaterales que tienen estos tratamientos que hay acerca de esta enfermedad. Quería decirles que también hay cáncer que son producidos por virus. Por ejemplo, el virus del papiloma humano es el HPV, es un tipo de cáncer que ataca el cuello uterino, para que vean cómo es que el cáncer no tiene solamente un factor hereditario. También podríamos decir que hay procesos inflamatorios crónicos que terminan en un cáncer. Por ejemplo, cuando hay una gastritis crónica, puede derivar en una neoplasia o un tumor en el estómago. Cuando el hígado tiene, por ejemplo, un proceso inflamatorio crónico, también puede derivar en un tipo de cáncer, o por ejemplo la cirrosis también terminar en un cáncer de hígado. Bueno, todo esto es lo que yo quise abarcarles ahora acerca del proceso de envejecimiento celular con las dos enfermedades derivadas más comunes, que la progerie y síndrome de Werner, y por otro lado otra enfermedad que se produce cuando el crecimiento o la proliferación de las células es anormal. Bueno, como siempre les digo, esto es un acompañamiento. Ustedes tienen que hacer el trabajo con los archivos que yo les subo y estudiarlos. Les mando un beso grande y nos seguimos viendo.